Cheques Mata, 2017, documental, color, 70 minutos, todo espectador. Banco Estado presenta Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Gobierno de Chile. Premios: Contra el silencio, todas las voces, y del jurado ciudadano FESICH. Un documental de Leo Contreras Barahona. El sol sale tras un montículo rocoso con cactus y arbustos. La luna está blanca en cuarto menguante. El océano bate en la playa. La ladera rocosa de un valle está llena de cactus en flor. Las olas rompen en las rocas cercanas a la orilla. Hay petroglifos entre los cactus. Voz en off. El ser humano crece por el pensamiento, crece por la lucidez, por la mayor conciencia, por abrir más los ojos hacia el mundo. Y el rol del arte es justamente ese. Hablo del arte, también la filosofía, también el pensamiento. En la medida en que tú logras despertar al mundo y reconocer nuevas cosas que no habías visto antes. Eduardo Carrasco a cámara. En la medida en que tú descubres, eres más feliz, eres más pleno, tu vida es más humana. Grabados precolombinos sobre rocas oscuras. Cintia Rosas en off. Maravilloso, y considero encontrar este tipo de vestigios que hablan de nuestros antepasados, que habla de su vida cotidiana, de su creencia religiosa, de su vida social, de su organización, de las cosas que principalmente eran importantes para ellos como sociedad. Yo creo que también existe una conexión en una necesidad de dejar una vivencia, un registro de lo que yo pienso, lo que siento. Gabriel Salazar en off. Mi memoria entonces, o mis creencias, o mis recuerdos, o las imágenes que me estoy comunicando con alguien, las convierto en imágenes permanentes, porque no quiero que ese fenómeno que yo percibí en un cierto momento desaparezca. Entonces, por eso es que uno utiliza el lenguaje, porque las palabras tienden a permanecer más tiempo que las imágenes, ¿verdad? A cámara. Y si eso lo expreso en material duro, escrito en la piedra, o una pintura, o un libro, con mayor razón. Entonces, por eso es que el arte se parece mucho a una inyección de energía, tiene un factor energético en el ser humano. Sin arte no habría energía suficiente para hacer revoluciones. Una manifestación recorre una calle, pinturas a trazos simples y colores planos. Las ideas puras abstractas no te movilizan, pero el arte te emociona. En off. Mata es un genio. No apareció de la nada, apareció de toda una cantidad de cosas que tenían que ver con este continente. El aporte que le entregó fue que sacó el espacio estelar, el espacio sideral, lo convirtió en cuadro. Pintura de Mata con colores planos. En off. Esto es el rol del arte histórico, ¿no? Preguntarse por el mundo en que vivimos, ¿no? ¿Qué representaciones de ese mundo tenemos? ¿Qué imagen ese mundo nos da? ¿Son imágenes válidas? ¿Son imágenes necesarias? ¿Cumplen con nuestro deseo? Son las preguntas. Eso es político. Cheques Mata. El valor del arte. Cintia mira un cheque mata. Está sentada junto a unos petroglifos. Patricio Merino se pone las gafas. Gabriel Salazar, Francisco González Lineros y Francisco Brugnoli miran un cheque mata cada uno. Brugnoli lleva guantes blancos. Francisco Papas Fritas mira un cheque mata. Luis Alarcón mira otro.
Soledad Novoa mira a otro. Lleva guantes blancos. Miembros del colectivo Brigada Ramona Parra miran cheques mata. Pintura de mata impresa en un cheque. Voz en off. Cheques mata corresponden, como digo, a un periodo más tardío. Lo más interesante que hay ahí es el trabajo que hace Mata como con la paradoja, de algún modo. Así como él dice que en Estados Unidos la libertad se ha convertido en una estatua, refiriéndose, ¿no es cierto?, a la estatua de la libertad se ha convertido en una estatua, lo que hace Mata con estos cheques mata, en un periodo muy duro de la historia de Chile, hay que pensar que estamos, ¿no es cierto?, en el periodo de la dictadura, el periodo más difícil de la dictadura. Entonces él hace estos dibujos que empieza a mandar a amigos, a ciertas instituciones que constituían espacios democráticos, por ejemplo, como esa galería súper importante que fue La Casa Larga, que dirigía la Carmen Wu. Él envía estos cheques como un acto de solidaridad. Y se le dicen cheques mata porque el formato de estos dibujos correspondía más o menos al formato de un cheque americano, o sea, él los podía mandar en un sobre. Y como dentro del mercado un dibujo de Mata tenía un cierto valor, por el tamaño que estos tenían, en la época valían más o menos, digamos, $1000, Mata con esto, y por eso hablo de la paradoja, a partir del arte logra hacer un elemento de valor, prácticamente una moneda. Digamos que los cheques Mata son una moneda hecha por Mata. Cheques mata con los dibujos. Esta es la típica firma de Mata. Silvia Ríos. Sí, de este tipo eran. Cintia. Son de verdad. Miran cheques mata. ¿Y dónde se encontró estos cheques mata? Nunca he tenido en mis manos un cheque mata. Nunca había visto esto. Qué güey, ¿dónde lo conseguiste esto ahí? Esto no importa, bueno. Que se pierdan en el camino, ¿va? Que se pierdan en el camino. ¿Qué caminos corridos? En tiempos de crisis se generan situaciones muy creativas para intentar superarlas. En este caso, colaborar con los compañeros, con los compatriotas que estaban, digamos, pasando necesidades. Hizo bastantes de estos cheques. Yo he podido ver unos 30 distintos, más o menos. Mata no era muy suelto de chequera. Entonces dudo mucho que haya soltado tantos cheques. Lo que más a mí me sucede al ver estas cosas tiene que ver con justamente la libertad que transmiten estos objetos o estas obras. Sí, él era muy generoso, o sea, en ese sentido, ¿eh? Pues tenía un poco de católico en el sentido de la tradición de ayudar, de hacer un poco de obra social. ¿Y esto se los pasaba a sus amigos más cercanos? Se los mandaba por correo. ¿Y ellos qué hacían? ¿Los vendían? ¿Y con esto, en el fondo, sobrevivían? ¿Y estos amigos cercanos estaban clandestinos? Por si los pillaban, a lo mejor no están directamente, no tienen una imagen revolucionaria o con compromiso político. Los dibujos en sí mismos no expresan necesariamente rebeldía. ¿Te fijas? Tampoco expresan directamente, o por lo menos muy explícitamente, identidades tradicionales locales, ¿no? Yo creo que más bien la relevancia radica en que Mata en sí mismo era como un poco rebelde, era como un poco crítico del sistema dominante en Chile, ¿no? Entonces, su figura, como la de Neruda, ¿no?, o la de Violeta Parra, un gran artista que tiene una genialidad propia, pero que tiene un sentimiento de rebeldía y de crítica ante esta sociedad, su firma, sus dibujos, sus gestos, sus huellas, tienen un valor en sí mismo de rebeldía. A veces pienso que las herramientas del arte no alcanzan para lograr comprender el significado que puede tener hoy día algo como esto. El simbolismo que tienen en una época es lo que más me llama la atención. Son parte de una historia de Chile. Y esto, como te digo, son cosas descriptivas. Son dibujos como los que hacen los niños para mostrar una escena o algo que pasó, o una sucesión, un movimiento, lo que pasó en el primer momento, en el segundo, en el tercero, etc. Cuentan historias. Esa es la idea.
lo que vi por internet, o sea, eran fotografías muy similares a estas, pero verlas como en vivo te hace más sentido. Pilar Fontecilla. Están súper bonitos. Libertad a los pueblos. Eli Neira. Se nota que no es una limosna, ¿cachai? O sea, se nota que el tipo era súper consciente de lo que estaba haciendo y nada, me encantaría como ver gestos así como en las nuevas generaciones de artistas o la gente que después siguió trabajando. Yo creo que están perfectos porque de hecho son grabados, mira, tienen como la cosita acá, perfecto el papel. Los hacía en cualquier papel, a veces un simple cartón, a veces incluso con el reverso de los calendarios antiguos, con una cartulina de buena calidad que él aprovechaba justamente de hacer un dibujo que tenía mucha facilidad para ello. Y bueno, al ponerle su firma, él sabía el valor que estos trabajos adquirían. Tienen que ser certificados por la familia, por si no tiene ningún valor esto, ¿no? Así es. Claudia Saldívar. Bueno, y la Carmen Gog recibió muchos cheques también. Pilar. No, ay, mi mamá jamás. Ella hizo su pega, fue una mujer independiente hasta el último día de su vida. Y no le daba cuentas a nadie. De repente uno sabía porque contaba en la mesa o qué sé yo, pero no sé, no me recuerdo de esto. Y no los vimos cuando ella se murió. No me recuerdo de esto. De ninguno de estos cheques mata. O sea, lo que yo sé de los cheques mata es información que me entregó el Mono González en una entrevista que tuve con él cuando hablamos del mural, que dijo que eran cheques que destinaba a Mata para ayudar a la brigada Ramona Parra. Pero yo lo otro que sé, por otras fuentes, es que esos bonos también llegaron a manos de Francisco Bruñoli para solventar el taller TAP, que era el taller de artes visuales, en el cual trabajaba Alberto Pérez y trabajaba Bruñoli. El cheque tiene esa trascendencia. Ahora, yo sé, digamos, de alguien que recibió en algún momento un cheque de Mata, porque lo dijo, ¿no? En una reunión en que estábamos, ¿no? Que se trataba de Alberto Pérez. Yo creo que esos son el fondo de la venta de ese cheque, es lo que permitió a Alberto, junto con recursos personales y de otros, generar su famosa galería siglo XXI en la Alameda, que fue justamente uno de los espacios libres, ¿no? Y de resistencia que hubo bajo la dictadura. El Espacio Siglo XX se financiaba como podía. De repente llegaban ayudas de afuera y una de estas ayudas era la ayuda de Mata, que fue muy fundamental en esos momentos. El grado de solidaridad de Mata para con sus amigos artistas y otras personas que no conocí, pero sobre todo con algunos artistas amigos, ¿no es cierto?, como Alberto Pérez, que en paz descanse. Con Alberto, pero como ya una cosa personal, sabiendo que también ahí había actividad política, había resistencia, porque Alberto nunca dejó de hacer una resistencia contra la dictadura. Era la forma que tenía Mata de colaborar con tantos y con tantas, ¿verdad? Era un hombre de un gran compromiso en las causas en las cuales él creía. Dentro de su, yo diría, anarquismo revolucionario, si es que se puede hablar así de Roberto Mata, ¿verdad? En su pintura era un gran revolucionario, por cierto, pero también en su forma de mirar el mundo. Y en ese sentido Mata mantenía una relación estrecha con Chile desde la distancia. Patria querida, Chile amado. Mira que esa letra la conozco bastante, que las cartas que él mandaba para Aide, esta no tiene nada que ver con él. Las cartas que él le mandaba a Aide, yo era la única que entendía. Un año para traducir las cartas, marca, subraya el pedacito, fotocópiamela, mírame a ver que no le entiendes la letra. Sí, tenía una letra bien difícil de entender, Mata. Sí, claro que son. ¿Cómo los conseguiste? No, son verdaderos, ya, son verdaderos. Son verdaderamente verdaderos, man. La firma es impecable, está perfecta, man. Bueno, estoy mirando unos dibujos que tienen un formato muy pequeño, menor que el de los cheques Mata, incluso hay uno acá que podría tener el formato, pero que evidentemente no son hechos por Mata, digamos. Lo que yo veo acá es que son
dibujos que tratan de parecerse a la gráfica de Mata. Los vemos acá. Es que estos dos son realmente estupendos. O sea, muy, muy importantes, ¿no? El número. Estos son los cheques que recibe Alberto Pérez. Bueno, lo que me dicen es que tienen el formato de una carta. Eso ya es un indicador de que están pensados para ser justamente enviados como si fuera un texto, ¿cierto? Una carta. Lo segundo, que siguen el formato de una obra, en la medida que son parte de un encuadre y de un borde, y en sentido sigue como la convención, ¿cierto? Y las normas tradicionales de un dibujo, de un grabado. Lo tercero, que tienen firma y tienen serie o una suerte de numerología, ¿cierto? Que tienen que ver también con los patrones que se usan muchas veces en las reproducciones o series de los grabados. Tiene autenticidad, porque habla se refiere también a la firma. Aquí hay un dibujo que está hecho con tinta y que al lado izquierdo dice algo así como 11 de 14, 11 de 6, tiene un número al lado izquierdo. Esa nomenclatura se usa en los grabados y este no es un grabado. Entonces, evidentemente, la persona que hizo esta copia, que hizo este falso, entre comillas, cheque mata, trató de hacerlo parecer como un grabado y al mismo tiempo está pintado. Entonces, claramente eso muestra, digamos, que no es un dibujo ni un grabado original. Sin ser un especialista, diría que son originales, que son mata y que funcionan dentro del formato de obras de pequeño formato. Oye, todo es falso. O sea, mira, te voy a decir una cosa. Este tiene pinta de bueno, por un personaje que queda en medio. Toma. No te voy a decir cuál. Este tiene pinta de bueno por un personaje que está a la orilla. Toma. Yo soy especialista en esta web. Este tendría pinta de malo, pero lo que tiene un personaje que es de él. Y está bueno. De partida, no creo que sean de Roberto Mata. No, las figuras femeninas no corresponden, digamos, al imaginario de Mata, ¿no? Más que nada eran más cósmicas, ¿no? Eran explosiones. Las figuras de Mata son explosiones cósmicas, digamos, ¿no? Cuando uno ve una obra de Mata del 36, que es su mejor periodo 39, ¿no? Algunas obras que están en el Malva de Buenos Aires, son explosiones, ¿no? De un cosmo personal, ¿no? Que están en Mata, ¿no? Podría ser que algunos de estos fueran falsos, yo no me atrevo a decirlo. Además, acá son acuarelas, por ejemplo, que es una técnica muy poco empleada por Mata. O sea, esto debe ser una entretención de Mata que se hacía, que trabajaba con manchas de acuarela, con tinta, etcétera, que no es el fuerte de Mata las acuarelas. Prácticamente acuarelas de Mata son re pocas, que yo no he visto nunca una acuarela de Mata. De partida los colores y las acuarelas, Mata no las trabajaría así, por lo que yo conozco de Mata, ¿no? Y lo otro de estos cartones, no creo que tampoco sean Mata, no son Mata. Don Roberto Mata tenía la cosa de, muchas veces en el hotel donde estaba, él pescaba una servilleta y se ponía a dibujar y lo iba dejando. Eso es un poco lo que está hecho ahí, ¿te das cuenta? Evidentemente él no los hizo otra persona inspirada, digamos, en los dibujos de Mata. ¿Ah? Son unos falsos Mata. Esas son dudas que siempre quedan, porque estas son cosas muy libres. Yo no te puedo decir si son falsas o verdaderas, me parecen más Matas las pequeñas estas, que estas con las figuras de la mujer. No lo puedo vincular mucho a la obra de Mata, porque uno tendría que saber que fueron antes o después, porque ¿esto qué periodo correspondía? Se supone que los años 70. A la década del 70, donde él hizo mucha obra vinculada con la brigada de Ramón Parra, ¿no? Que era la época de los dibujos grandes. Debes haber visto, si viste parte de la colección en la Casa de las Américas, hay algunos, y que
y que a mí me parecen estos pequeños más cercanas a esa obra y a los personajes que él trabajaba, ¿no? Mucho más que esta. Desgraciadamente en Chile existe una gran cantidad de mata falso, ¿no? Eso es una precaución que hay que tener, ¿no? Por lo tanto es muy difícil, digamos, es muy difícil sancionar un mata como auténtico si no se toman una serie de precauciones, ¿no? Como análisis de materiales, digamos, análisis microscópico, es decir, una serie de cosas que son ya muy técnicas y que por la mera visión uno lo puede determinar, ¿no? La autenticidad, ¿no? Aparentemente la firma es la firma de Mata, la grafía es la propia de Mata. Al comienzo me ofreció una cierta sospecha, pero no tampoco, ¿no? Es muy difícil que yo pueda decir, digamos, hablar de la autenticidad de esto, ¿no? De partida, para determinar la falsedad de una obra hay que ser experto en la obra de ese artista, cosa que yo no soy respecto a Mata, ¿no? Ser experto en la obra de un artista, haber visto toda la obra de un artista, de conocer cada ínfimo detalle, y evidentemente eso yo no puedo hacerlo. Y luego hay una serie de otros procedimientos que son procedimientos técnicos, químicos, etcétera, que te pueden llevar a determinar si una obra es falsa. Y en este minuto yo, es primera vez que me estoy encontrando con ellos, no podría responderte o aseverar ni siquiera algo parecido a eso. Sea falso, verdadero, lo que sea. El artista visual Francisco Papas Fritas examina varios cheques Mata. Da lo mismo, lo que sea, si sean falsos o no. Tú sabes cómo es el gesto. El gesto, y si alguien lo replicaba y lo sabía replicar bien, es como una falsificación de un cheque. Pero la utilidad, o sea, el sentido que tiene esto, es que esto se convierta, digamos, en un, como decía Lucio Urtubia, en un pasaje a la libertad. Imágenes del cuadro en blanco y negro, Fango original, Ojo con los desarrolladores, óleo sobre tela. Grafía de Mata con la expresión Ojo con los desarrolladores. Ha sido valorado y sobrevalorado ciertos movimientos y ciertos aspectos del arte contemporáneo donde muchas veces las obras y el valor de las obras han sido construidas por las galerías y por los curadores más que por el trabajo objetivo de los artistas, ¿ah? Existe efectivamente un manejo que es un manejo del mercado respecto al arte y que no siempre tiene que ver con el valor objetivo que tiene una pieza artística, ¿ah? Mata se rebeló siempre contra el mercado, digamos. Él nunca funcionó en base al mercado y su obra trascendió pese, digamos, a esto. Bien caníbal el mercado chileno, porque al ser muy inculto, la gente se empieza a enterar cuando ya por los medios se dice este compadre se va a morir, y la gente empieza a buscar las obras y las obras suben. Eso pasa en todo el mundo, pero a mí me toca vivir en Chile. Está el caso de la Matilde Pérez ahora, que antes las obras alguna gente las cotizaba, me refiero a atesorarlas como por los contenidos y la participación de la Matilde Pérez en la historia de la pintura y del arte, y el día queda la cagada. Entonces, eso es un poco fuerte. Tengo que involucrar el fenómeno del arte contemporáneo al movimiento de la economía mundial, a la existencia de una dominación absoluta de la economía de libre mercado en el mundo, que es un fenómeno, digamos, que hay muy pocos países que escapan a eso o que tienen ciertos matices respecto a eso, y donde el arte se ha transformado en un ejercicio individual vinculado a estas estructuras de mercado, donde muchas veces la gente que compra un Mata en Chile y que es capaz de comprar un Mata que vale, no sé, 100.000, 200.000, 500.000 dólares o hacia arriba, lo hace por tener un elemento que está dentro de una estructura de poder ya, porque tener un óleo de Mata no puede tenerlo, digamos, cualquier persona, o sea, tiene que ver con un tema de mercado, de poder, de que yo me puedo comprar un Mata,
Y no importa que esa persona entienda o no entienda la obra, no importa que le guste o que no le guste Mata, sino que Mata ya es un artículo de consumo, en ese sentido, que da cierto valor. Entonces es como el estatus de tener, no sé, un auto determinado de una marca determinada. Entonces yo tengo un Mata y un óleo, digamos, entonces eso está vinculado al estatus. Las grandes colecciones de pintura chilena, ¿dónde están? En el Banco Central. ¿Quién las puede ver? Bueno, yo no, nadie. En los pasillos del Banco del Estado. Jorge Friedman. Impresionistas franceses en los pasillos del banco, que normalmente estarían en los museos y con custodia. ¿Quién los puede ver? Bueno, los gerentes del banco. Tenemos, yo no voy a decir que mucho arte en Chile, pero harto arte. Y sin embargo, nuestra incapacidad para hacer algo que no sea mercado con el arte, la incapacidad para hacer cultura, nos lleva a que el arte está solo visible para aquellos pocos que tienen la suerte de tenerlo en su casa, en sus pasillos, o alguna vez está botado nomás en una bodega. Hay una burbuja económica en ese sentido. Si uno desplaza ese concepto de la especulación inmobiliaria, aquí tenemos especulación artística, se especula con las obras, hay tráfico de obras, bandas organizadas de robo de obras, hay plagio de obras. Estoy hablando de instituciones fiscales, fuerzas armadas, bancos, grandes empresas privadas que tienen colecciones que deben o exhibirse o pagar impuestos, y para eso debemos generar una ley. La llamada ley Valdés, ¿no? que la impulsó mucho Gabriel Valdés, que era un gran cultor del arte y todos sus derivados. Pues en qué medida usted puede dar ciertos beneficios tributarios, como en otros países del mundo, cuando usted hace contribuciones al desarrollo cultural. Y en ese contexto me parece, con todas las cosas hay elementos positivos. Hay elementos negativos, del momento que gente que se aprovecha en la forma que usted lo menciona. Y en consecuencia habrá que buscar mecanismos para que no se produzcan ese tipo de situaciones. Está también el viejo tema de, ¿puede usted hacer donaciones culturales para recitales u otro tipo de actividades que llevan fin de lucro? En consecuencia está en un terreno ahí un poco sinuoso, ¿verdad? Conozco lo que es una feria de arte contemporáneo en ese momento, entiendo que es una plataforma, una plataforma donde se mueve finalmente el arte, donde se transa, donde se vende, se compra, y empiezo a adquirir un poco de conocimiento. Y Chaco igual es muy pequeñito, esta es su 7ª versión este año. Entonces cada vez está tratando de crecer más, no solamente como plataforma comercial, sino con un rollo social. Y con respecto al mercado, existe y mueve mucho dinero. Es como, yo me da demasiada risa porque no conozco mucho de fútbol, pero sé que el mercado del fútbol es bien atómico y se mueve una cantidad de dinero impresionante. Y el mercado del arte no lo hace con tantos números tan elevados, pero de que funciona así, funciona. Y Chaco también es una feria de arte contemporáneo que es una iniciativa privada. O sea, te arriendan en 5 o 6 millones de pesos el stand. Tiene auspiciadores privados. Tiene la venta de las personas que, digamos, de las galerías que están haciendo están lucrando, ¿ya? Las propias galerías están lucrando, están recuperando y están lucrando, están ganando dinero, no están haciendo una cosa de caridad con el artista, que le vamos a vender los cuadros para que los pobres cabros puedan vivir y hacer sus proyectos. No, están haciendo un negocio. Y el Fondar lo auspicia. O el Consejo de Cultura lo auspicia, le entrega dinero fresco. Entonces no puede ser. Eugenio González. No es fácil hacer Chaco, como que la gente tiene como un concepto de esta feria bastante particular y hay mucha gente que como que odia finalmente, porque no entienden, creen que es una cosa que tiene que ver como con el dinero, que no tiene que ver con el arte contemporáneo, sino que es una tranza, pero finalmente, nada, el concepto es ese. Una feria de arte es
vender. De eso se trata. Hay una máquina de funcionamiento y que desde ya el tema del mercado es como el engranaje fundamental y el más fuerte, el más difícil de resistir. Muchos artistas, para entrar al mercado, creen que el arte político no vende, que la gente no compra arte político, ¿no? Porque hay un sesgo, entonces se piensa que solamente la gente que tiene dinero, ¿no? Que tiene para adquirir obras, que realmente es de gente de clase alta, que se ha hecho, ha ganado dinero ganó dinero bajo la dictadura y se hicieron ricos, ¿no? Que ahora los vemos presos en estos días. Pero es la sociedad la que está despolitizada. Y eso también atañe al artista, ¿no? Porque vive en esta sociedad. Es parte de una política, ¿no? Instaurada por un modelo económico neoliberal chileno que se instaló para despolitizar al artista. Y tener éxito, podemos decir, dentro del sistema del arte es poder vivir de ese arte, vender sus obras y circular dentro de ese sistema. Me da que pensar el hecho de que exista este poco interés, como dices tú, como por temas como políticos, exacto, por ejemplo, papas fritas, así, que él trabaja así a full con todo lo que está pasando en la actualidad y en la política. Sin embargo, por otro lado, es como no todos podemos ser él, y está bien que no seamos todos este tipo de personas, como que hay muchos otros temas de que hablar, y aún así siento que se habla de algo, de una política. Por ejemplo, lo que te decía antes, como el hecho de ir en contra un poco de las instituciones y ser busquilla y encontrar maneras de gestionar los proyectos de manera propia, sin tener que esperar que el gobierno te ayude o recibir como alguna beneficencia. Y al ser una feria boutique, tampoco es como... No, es una feria de arte contemporáneo, pero no es una bienal, ¿cachai? Como que el concepto de bienal tiene más esta cosa de finalmente de tratar de extender esto y hacer un evento mucho más grande para que no se enclauste solamente como en estos 5 días de feria de la estación Mapocho, sino que tratar de sacarlo. Pero como no es bienal y somos autosustentables, es difícil, pues. José Llanosenov sobre imágenes de La Habana. Llegar a La Habana, primera vez acá, está como de mí en el tiempo. Para mí fue un golpe increíble, aparte del calor, un golpe impresionante de memorias que están plasmadas en formas de nacer, en formas de reinventarse, después de muchos procesos de bloqueo, ¿no es cierto?, políticos, económicos. Entonces, de alguna manera, esta noción de requerimiento social es sobre la toma de conciencia. Para nosotros es vital, porque tratamos dentro de las herramientas de hacer que tengan una implicación de comunicación social. En el taller de gráfica hizo unas litografías para la habilitación de las cajas de tabaco. Y esa litografía después, la parte más pequeña, la reducida, se puso en las cajas de tabaco. Y hizo también algunos diseños para los sellos de los tabacos. En este proceso de preparatorio a la 12ª Bienal, nuestro taller entra dentro de un proyecto de remodelación. Durante este proceso previo tuvimos que comenzar a organizar espacios y demás, y yo encontré en un almacén donde no se pensaba, donde se creía que todo lo que había ahí era desperdicio, encontramos unas piedras litográficas con dibujos originales de Mata. Tiene que haber encontrado la piedra litográfica con el grabado de Mata, que era un grabado a color que él hizo, es azul claro y amarillo ocre, con un personaje que es la Belmont. Es una pieza así grande, una pieza de este formato más o menos, que lo hizo cuando hizo lo de las marquillas de tabaco. Casa de las Américas, tiene importantes obras de Mata, y en ese momento, producto del bloqueo, ¿no?, los artistas cubanos no contaban con la cantidad de materiales suficientes para desarrollar su obra, ¿no? Entonces dice la historia que Mata sale al patio de Casa de las Américas, agarra tierra, que además una tierra de un color rojizo, esa tierra que hay en La Habana, ¿no?, y comienza a pintar con esa tierra. Y él decía, necesito carboncillo. Yo corría, porque mi esposo en ese momento presidía la asociación aquí de arte plástico, y yo venía aquí a la Unión a ver quién tenía carboncillo. Cuando yo llegaba me decía, ya no me hace falta. Se había quitado el zapato y con el tacón del zapato había marcado, qué sé yo.
necesito blanco de titanio. Yo corría para mi casa a buscar el blanco. Cuando llegaba él decía, machaqué tiza, y le eché un poquito de aceite y yo dije, no corro más. Yo sé que él va a improvisar con lo que tenga a la mano. Es decir, eso también era una lección para los estudiantes, ¿no? Pero él no lo hacía para darle clase, él lo hacía porque eso tiene que ver con su temperamento. En el fondo dice, mira, cuando uno quiere hacer algo no necesita, ¿no? Los grandes materiales, los materiales los tenemos aquí. Porque Mata ejercía influencia no solamente dibujando, sino con su lenguaje, en algunos momentos hasta incomprensible para muchas personas, ¿no? Porque sus planteamientos filosóficos eran más grandes que los expresivos para un hombre común. Bueno, Cuba la Capital es de las primeras cosas que él hizo públicas aquí, en Casa de las Américas. Ese proyecto está hecho con la tierra del jardín y con yeso, sobre una superficie de un cartón que nosotros llamamos mazonite, el cartón tabla, sin preocuparse mucho por la durabilidad. Por suerte ha durado mucho. Mural Cuba es la capital, color de tierra rojiza y yeso. Hizo uno que está para la Escuela Nacional de Arte, que lo tiene el Museo Nacional de Bellas Artes, que es también de ese formato, posiblemente un poquitico más grande que el de la Casa. ¿Cómo se llama eso? Puede ser Han Tomado las Estrellas, porque tiene mucho vínculo. Cuba es la capital, que se restauraba el año antepasado también y que estaba en el ISA, lo que es el ISA, que se pasó para el Museo Nacional. La colección de arte internacional del siglo XX que tenemos en nuestro museo, por problemas de falta de espacio, esta colección no tiene una muestra permanente. Se conserva en buen estado en nuestra bodega y ha sido utilizada en algunos momentos en algunas exposiciones que se han realizado, tanto acá en nuestra institución como incluso en alguna exposición internacional. Esta cuenta, o sea, esta pieza, mire, esta pieza fue realizada, según lo que me decía la señora Melvia, por los estudiantes del TISA de aquel entonces, realizada con... Dos chicos están tras el cristal de la ventana y saludan a cámara. Detalles del cuadro de Mata para que la libertad no se convierta en estatua. Óleo sobre tela, Casa de las Américas, La Habana, Cuba. Enrique Inda, arquitecto. Él se viene a Chile a estar en el proceso revolucionario del gobierno de Salvador Allende, y él tiene hace unos trabajos especiales para el Museo de Bellas Artes que trabajaron con argamasas de tierra, con cal, hizo un material especial para trabajar sobre yute, sobre telas como arpillera, que los conserva el museo y que los exhibió para el centenario de Mata. Estas obras que realiza Mata justamente en el hall del Museo Nacional de Bellas Artes, cuando él viene al cambio de mando de Salvador Allende. En ese momento es Nemesio Antunes el director del museo, son muy amigos, y Nemesio Antunes decide, ¿verdad?, construir lo que luego va a ser la Sala Mata. Y en ese momento Mata, que está en Chile, comienza a pintar utilizando la misma tierra que está saliendo de ese hoyo, ¿no?, con yeso y, en fin, otros materiales. Comienza a pintar, ¿no?, unas telas bastante grandes cuyo soporte es arpillera y que se recubre con barro, un poco pensando en el adobe, ¿no?, como material tradicional de la construcción chilena, campesina. Y además tuvo cercanía con el Partido Comunista Chileno, bastante cercanía en aquella época, y particularmente con la Brigada Ramona Parra. Imagínate, éramos unos cabros peluzones, si se quisiera. Se tira al suelo y digo, bueno, ¿qué está haciendo este viejo loco allá abajo? Lo que no sabíamos era que él estaba mirando la perspectiva que tenía el mural, para pintar ese mural. La relación ahí que se da con don Roberto Mata es de la relación de
el abuelo, ¿no es cierto? Ese abuelo buena onda, ese abuelo, qué sé yo, cómplice de las montones de cosas que hacemos. Y cuando se empieza a pintar el mural, ahí suceden, pero cientos de historias y cientos de tallas, porque por ser, él dibujaba un moro y pedía, mándeme un verde, y le mandábamos un rojo. Mándeme un rojo y le mandábamos un verde. Entonces las carcajadas eran, pero de todo tipo, ¿te das cuenta? Es decir, poco nosotros, el hecho de que nosotros seamos obreros, hemos sido un poco excluidos del trabajo que se hizo con Mata. ¿Te das cuenta? En esos momentos había muchos jóvenes que eran obreros y estudiantes. Y me parece espectacular que el tipo piense en armar una alianza de trabajo con la Brigada Ramona Parra, que en este caso hacía trabajo político y cultural en el espacio público, en las calles, pintando murales que eran artísticos, pero también pintando consignas políticas, pero en otras palabras, trabajando en el espacio público. Yo creo que la analogía que se podría hacer es justamente esa voluntad de Mata de que al hacer sus grandes murales, ¿no? De que cualquier persona pudiera acceder a esas obras, ¿no? Que la obra no quedara encerrada o en una galería o en un museo, y que, bueno, evidentemente los museos son públicos y abiertos, pero no todas las personas, desgraciadamente, van a los museos. A mí me tocó ver el mural creo que la Municipalidad de La Granja, un gran mural que hizo Mata durante la Unidad Popular en lo que era un gimnasio municipal, cuando en esa época había gimnasio municipal y piscina gratuita para la gente en las poblaciones, y el mural fue tapado con 3 capas de pintura. Yo creo que de cierta forma la milicia, y que acá se supone que había un aviador, mandó a sellar esto, pero no era por el tema de que era Roberto Mata, ni siquiera sabían que era Roberto Mata, ni siquiera sabían que era la Ramona, sino que por el simple hecho que veía muchas tetas y muchos potos. Y eso encontraban que era tremendamente fuerte para los niños que se bañaban en la piscina. Y bueno, desde ya está toda la historia que tiene ese mural, el primer gol de Chile, o el primer gol del pueblo de Chile, que es una obra del año 71, entre la piscina pública, donde se pintó el hecho de trabajar de manera colectiva, el hecho de trabajar junto a la Brigada Ramona Parra. Hay un hecho que es muy, muy, muy importante en el trayecto de Mata. Mata viene de una cosmogonía tremendamente universal y su trabajo es tremendamente metafísico. Y en un momento determinado, cuando comienza a haber grandes crisis en el mundo, vale decir las guerras y estas pugnas muy fuertes entre la izquierda y la derecha, con estos dos bandos muy, muy divididos y tremendamente extremistas, Mata toma una conciencia muy fuerte sobre el ser humano y comienza a establecer una pintura morfológicamente humana. Y en ese momento él establece este muro como soporte en el cual él pueda ilustrar en una especie de cómics pictográfico el primer gol del pueblo chileno. La sabiduría de la persona que enviaron a cubrir por primera vez este muro, que lo hizo con cal, y la cal de cierta forma lo que hace, estabiliza los pigmentos y estabiliza la pintura durante mucho tiempo. Obviamente, como está la intemperie, todo lo que se perdió es que se perdió porque se cayó, por la humedad. Esta zona era la que tenía más humedad, pero lo que se salvó es por esta persona que fue tremendamente sabia. Lo que hice fue tomar muestras para hacer análisis científico y ver si existía pigmento, qué tipo de pigmento y todo lo demás. Apareció pigmento, así que pedí una cita con el alcalde y le pedí que me diera la posibilidad de hacer una ventana, limpiando un trozo para ver qué es lo que existía abajo. Claro, hice esta ventana y existe información, entonces ahí se estableció un proyecto y de cierta forma una sistematización para poder cubrir el muro, porque habían lluvia, y poder salvar lo que quedaba de pintura mural. Y ahí comenzamos a trabajar durante 2 años. Cuando fui descubriendo esto aparecieron imágenes, pero lo más complejo para mí fue que comenzó a llegar gente que no venía hace mucho tiempo y que me contaban lo que había pasado con sus maridos o con sus hijos que habían muerto y que de cierta forma habían sido muertos acá. Y eso fue súper raro porque era como que tú estabas develando un pedacito de tiempo y memoria que les corresponde a ellos. Eso era lo importante. Detalles del mural El primer gol de Chile. Miembros del colectivo Brigada Ramona Parra. Nosotros siempre conocimos a Roberto Mata por su compromiso y siempre su interés que lo que pasaba en Chile, lo que estaba aconteciendo. Se había llenado un país de murales
a través de ir replicando esta experiencia, a través de la organización política. Cuando Roberto Matta ve estas imágenes de los periodistas internacionales en Italia, él viene urgente a Chile a ver qué estaba pasando y lo primero que nos dice, oye cabros, ustedes no tienen ni idea lo que han hecho, no tienen ni idea, han llenado un país de murales. Nosotros éramos obreros, estudiantes, y ahí Roberto Matta dice, yo me quedo con ustedes un espacio de tiempo a trabajar, yo vengo a aprender de ustedes. Y él se integra con nosotros, nos ayuda mucho con su experiencia. También no sabíamos, porque no teníamos conocimientos académicos, pero con él aprendimos mucho. Nos apoyó con un camión nuevo, con vestimenta, con todo lo que él podía, porque él estableció un compromiso con nosotros. Y ese compromiso fue muy hermoso. Y eso es lo que posteriormente llevó a hacer un mural en Santiago, en conjunto con él, que fue una de las experiencias colectivas más hermosas que hemos tenido en la vida. En dictadura nosotros, la brigada Ramón Parra, se mantuvo unida por mucho tiempo, cosa que tampoco se ha dicho. Nosotros, después del 11 de septiembre, yo creo que el día 30 de septiembre la brigada se recuperó y salió a la calle. Y esa R que ven con el círculo la hacíamos con tiza. Y de los cheques Matta, cuando se hizo un reportaje en Televisión Nacional, periodistas argentinos que vinieron a entrevistarme me contaron ellos de los cheques Matta. Ellos tenían mucho más antecedentes de esto. Lo que nosotros jamás, nunca recibimos un peso de eso. Lo que nos decían y nos mostraban un escrito que decía que era para ayudar a los jóvenes de la Brigada Ramón Parra. Pero nunca nosotros recibimos un peso. Patricio Merino. No me consta, pero sí tiene que haberlo ayudado. Y ahora, si no hubieron la gente que trabajó materialmente en la Ramón Parra, sí ese dinero tiene que haberlo recibido su partido. El Partido Comunista, el que seguramente recibió esos cheques y seguramente dieron muy buena cuenta de ese dinero. Esta historia se ha ido formando con el tiempo sin que nosotros tengamos todos los antecedentes necesarios. Sabemos que fue un instrumento más de ayuda solidaria a Chile y es muy claro conociendo a Roberto Matta por qué lo hizo y qué lo hizo. Ahora, los canales, la conducción, nosotros éramos totalmente ajenos a eso, nunca participamos ni en la distribución ni en el recoger los recursos, no estuvimos en esa parte nosotros. Eso para dejarlo muy claro. Ya. Lo hemos tenido en nuestras manos, lo hemos visto, pero los caminos que todo eso tomaron en dictadura era muy difícil para nosotros conocer todos los antecedentes. La luna brilla en cuarto menguante en el cielo negro. Detalles del cuadro Vivir enfrentando las flechas. Óleo sobre tela. Universidad de Santiago, Santiago, Chile. Eli Neira, artista visual y performista. Para nosotros, como la postdictadura, desconoce ese inmenso trabajo que Matta tuvo acá durante la Unidad Popular, trabajando con Allende, impulsando todo lo que fue el poder popular o el empoderamiento cultural de las poblaciones, haciendo mural en poblaciones, haciendo talleres, trabajando con la gente. Él tuvo una labor tremenda, ¿cachai? Antes de exiliarse, antes de irse. Y esa labor fue completamente borrada por la historia oficial. Y es una pena porque yo creo que es parte de nuestro patrimonio cultural también, porque aparte de ser un pintor universal, que lo es, o sea, un pintor de importancia mundial, dentro de lo que fue el contexto latinoamericano, Matta fue importantísimo, sobre todo en ese vínculo, que justamente, bueno, el tema un poco de este documental, el vínculo del artista con la sociedad. Y yo creo que Matta fue una persona muy consecuente. La necesidad del ser humano de expresarse, la necesidad de, no sé, de manifestarse, ¿cachai? Esa weá genera un cambio social, yo creo. Coas. Y esa weá la trato de graficar con alguna idea, ¿cachai? Con alguna intención. Así funciona un poco.
observo algún fenómeno, alguna situación y la grafico, ¿cachai? No pego una wea encima, ¿cachai? No trabajo como con la lógica de la publicidad que llega y se apodera de un espacio y pone un punto como de atención, ¿cachai? Yo utilizo el espacio. Por eso yo trato de generar un discurso con mi pintura en la calle, una especie de aporte al final a la sociedad. Así como los artistas que tomen la decisión de colaborar como Mata, por ejemplo, con sus amigos, con sus compatriotas que están en problemas, con estos cheques de arte, todos tienen que encontrar su rol, su posición, de acuerdo a sus particularidades. En el caso, por ejemplo, de lo que sucede en San Miguel, nosotros somos la gente más agradecida con los artistas callejeros, quienes solidariamente han venido a traer su arte de forma gratuita a nuestra población, porque ellos ven que nosotros necesitamos su arte y nosotros a su vez los invitamos y los tratamos con el respeto que se merecen. Hay que definir qué es arte y qué no es arte. El arte de poder crear cosas, como te decía, de crear comunidad. Francisco Papas Fritas. De darle vuelta a tu ego, de darle vuelta a tu individualidad. Ese arte es el que modifica finalmente. El arte es capaz de levantar la mano, como decía antes, y el primero en decir, váyanse toda la cresta. Y desde aquí lo estamos diciendo con una propuesta visual, llamativa, novedosa y siempre de avanzada, podría decirse. El arte para mí es simple una frase, así que no es mía, es una artículo. La voy a copiar porque es de Elías Adame, que es: el arte es la máxima expresión de la libertad. El arte no es un objeto, no es una cosa, es una actitud, ¿no? La palabra arte viene del sánscrito y significa meramente hacer, ¿no? Pero ¿hacer para qué? No es hacer algo especial ni cualificado, es hacer. La pregunta que nos queda pendiente, ¿para qué? Son cosas, también decisiones de vida, porque para mí el arte es una opción política. Francisco. Es un espacio político. Es una tremenda valentía poder hacer eso, porque, no sé, no todos van a tener el valor de salir a la calle y pegar este grito. Hacer arte político no significa hacer pintura con pies grandes, ¿no? Cuidado, ¿no? Ni que tenga mucha sangre. Puede ser que incluso sea menos político, porque esos podrían corresponder a signos ya demasiado utilizados, ¿no? Y muy internalizados, que yo reconozco muy fácilmente. Para mí el arte es vida y conciencia, es una forma de vivir en el mundo que necesariamente te exige desarrollar conciencia. Detalles de un cuadro de Mata. Él piensa, digamos, que el universo, el espacio, ¿no?, ha dejado de ser el cubo mágico, ese cubo del Renacimiento, y este cubo ahora es un cubo en explosión, en expansión, por lo tanto es un espacio en choques, ¿no? Su pintura es una pintura de energía, ¿no?, que chocan entre sí con mucha fuerza, dejan ver estas llamaradas amarillas, estas llamaradas de verde Nilo, ¿no?, etc. Es un espacio que está en una dimensión completamente distinta, en una dimensión penetrable desde todos los lados, ¿no?, pero al mismo tiempo abierto desde él a todas las cosas, ¿no? Abrir el cubo y encontrar la vida. Óleo sobre tela. Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile. Mata era un virtuoso que con lo que tocaba lo transformaba realmente en algo precioso. Escultura, pintura. Roberto, ¿estás ahí, sí, Roberto? Silencio. Roberto, te estoy llamando, tú sabes, yo ahora soy ministro de Educación, has ganado el Premio Nacional. Ricardo Lagos. ¿Y para qué sirve eso? Me dijo, ¿se puede comer? Era Mata. Cuando Mata le preguntaron qué le parecía este premio, su respuesta fue, la única respuesta que dio fue poto. Vi en una ocasión una pintura de Mata hecha en la tapa de un baño, una tapa de water, esa antigua que se hacían en madera. Bueno, él la había pintado blanco, hizo su monito. Que hace una cara con unos ojos. Que creo que eso está en la colección Giaconi, Santa Cruz Giaconi, que es del Museo del Mavi. Mata entra de una manera, yo diría, radiante. Yo no era la primera vez que lo veía, ¿no? Venía con sangre en narices
¿no? Y con un pañuelo blanco manchado con rojo, ¿no? Y un reloj con una pulsera verde Nilo, ¿no? Entonces era un espectáculo delirante, ¿no? Y con su chasca, digamos, ¿no? Se sienta, ¿no? Y todo el mundo queda callado, ¿no? Y Mata dice, bueno, pero ustedes eran los que querían hablar conmigo, ¿no? ¿Y de qué querían hablar? Hablen, ¿no? Silencio. Bueno, yo les puedo contar, yo vine hoy día, ¿no? A Chile por el día, ¿no? Me voy en la noche, ¿no? Vine nada más que por el día a hablar con Frei, ¿no? Lo llamé por teléfono y le dije, mira, Eduardo, ¿tú estás dispuesto a hablar conmigo a poto pelado? Y él me dijo que sí, entonces yo vine a hablar a poto pelado con Frei, ¿no? Entonces me junté con él. Pilar Fontecilla. En París, y había hecho este afiche, entonces lo que él quería, como ya lo mata, estoy hablando del año 74, 75, no me acuerdo exactamente la fecha, quería llenar un barco con zapatos usados. Entonces que el barco llegara a Valparaíso y que las cosas estaban tan mal en Chile que iba a ser noticia mundial de que llegara un barco con zapatos, que era una humillación para un milico. Por supuesto la historia no prosperó, pero ese afiche no sé, debe estar el original. Entonces de repente dice, bueno, hablemos las empanadas. Ahí para el dedo uno de los artistas que estaban ahí en conjunto, que éramos todos gente del mundo del arte, ¿no? Y le dice, pero Mata, el problema nuestro en Chile, ¿no? Es que aquí no se puede hacer nada, ¿no? Porque todos son dificultades, etcétera. Este es un país muy chato, muy plano, ¿no? Y Mata le dice, Bruñoli. Mira, lo que a ti te falta es amor. Y el otro replica, pero Mata, ¿cómo puedes hablar con unas palabras tan desgastadas, tan ciúticas? Y le dijo, mira, a las palabras como a todo, hay que lavarlas, ¿no? Hay que lavarlas, hay que reinventar el uso, ¿no? De las cosas. Bueno, esa anécdota es lo que le permite a Mata transitar, ¿no? Ahí está dicho todo, ¿no? Transitar de una cosa a otra, ¿no? La trayectoria de Mata es la trayectoria de un artista siempre vinculado a la política, siempre con posturas políticas, y eso es parte de la grandeza de su obra. Habían aparecido unas cartas que habían sido vendidas a un coleccionista, ¿ya? Y resulta que las cartas eran de las cartas que Mata le enviaba a este amigo. Entonces esta cosa le pareció terrible a Mata, que su amigo le estuviera vendiendo las cartas que él le enviaba. Era como el colmo de la miseria, ¿no? Entonces eso lo chocó mucho. Y yo creo que de ahí vino la idea de mandar cosas es profeso, ¿entiendes? O sea, enviar algo para que se vendiera, ¿no? Y yo creo que la idea de los cheques esta viene de ahí. Si el cheque Mata, aparte de ser una bella obra, en tanto que trabajo de arte, lo maravilloso aquí, te lo dije al comienzo de la entrevista, es la solidaridad y la conciencia de Mata por los otros. O sea, la pregunta sería, ¿hoy día los artistas se ayudan entre sí? Gaspar Galaz. ¿Qué hace un artista por otro? ¿O qué hace un artista nosotros por un poblador? ¿Qué hace una...? Eso es. ¿Pasa algo? No hay mucha respuesta. No hay ninguna respuesta, pues, maestro. Yo creo que una de las cosas más importantes en la vida son las culturas de resistencia, la cultura subterránea, la cultura que queda en la memoria. Por eso la memoria social es extremadamente importante, porque te pueden borrar las pinturas de Mata, pero no la memoria y las pinturas de Mata, ¿no? Te pueden matar a Víctor Jara, pero quedan en tu cabeza la canción del labrador, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa cultura yo creo que es una cultura profunda. Es preciso reconocerla también en todo lo que es, porque tiene una enorme extensión a través de gestos entre muchos seres humanos. El tema de los cheques sigue siendo una obra que yo la miraría más que el cheque, el papel. Es como una obra de él, de apoyo a los amigos y de la gente que creía que tenía que seguir trabajando en el país como una forma de poder alimentarlo en todos sus sentidos.
Los papeles, los cheques, sí, estéticamente pueden ser súper interesantes, pero creo que lo más interesante es eso, el proyecto total de cómo él cranea hacer un formato pequeño, que sea de fácil acceso, de fácil envío y que tenga un gran valor de retribución al que lo recibe, y que es lo que es el financiamiento de la resistencia chilena al final, a su resistencia chilena, al grupo que él quiere que sea la resistencia chilena. Comenzaba toda la crisis del mundo socialista y entonces había toda una discusión sobre cómo tenía que ser la relación de la cultura con la política, el arte con la política, y Mata tenía una postura muy interesante, que era lo que él llamaba la guerrilla interior. Entonces Mata pinta una obra y pone una frase que deja a todo el mundo un poco pensando, que dice: hay que hacer la guerrilla interior. O sea, cuando todo el mundo está orientado, ¿no es cierto?, a que el cambio social se hace, digamos, por estos cambios de esta estructura, ¿no es cierto?, de eliminar a estos gobiernos que pueden ser terribles, represivos. Mata dice que eso no basta, hay que hacer una guerrilla interior y somos nosotros los que de algún modo también tenemos que cambiar. Entonces, en ese sentido, Mata es un visionario porque va siempre estableciendo ciertas paradojas y va siendo un tipo muy atento a los procesos históricos. Roberto Mata, siendo una persona que venía también de una familia aristocrática, que no tenía por qué ser comprometido, sin embargo lo es, genera conciencia, ocupa su fama, ocupa el valor que su obra fue adquiriendo a lo largo del mundo para ser solidario. O sea, me da como una esperanza acerca de que el arte tiene ese poder transformador tanto en las personas como en su entorno. Porque Mata perfectamente podía no haberlo sido, podía haber sido un gallo aristócrata y haber ganado millones, no haberse preocupado de nadie, ser feliz, ¿cachai? Ser egoístamente feliz. Sin embargo, el tipo no lo fue, y fue un tipo consciente, se la jugó, corrió peligro, ¿cachai? Y entonces para mí es un signo de esperanza, los cheques Mata. Es como el arte puede modificar a tal punto a un ser humano que hacer que trascienda sus circunstancias biográficas, que en el caso de él todas se prestaban para que fuera un gallo inconsciente, y generar un tipo universal. Yo creo que Mata fue un artista universal, de los pocos que ha tenido este país, y universal en el sentido que yo lo puedo poner al lado de La Violeta, que venía de otro origen popular, pero que también logró una obra universal. Mata también logró una obra universal. La gracia del arte, aunque sea simbólico, es que se mueve dentro de una complicidad, de una red cómplice de rebeldía que no puede expresarse, y al funcionar como una red que corre para allá y para acá, como un cheque que circula, podríamos decir, esa complicidad se fortalece, es como sangre en las venas, podríamos decir, ¿no? Y esa es la gracia del arte. El arte no tiene por qué ser explícito, porque basta que sea simbólico y esté funcionando dentro de una red de complicidad, juega este rol de mover la sangre en las venas y hacernos sentir más cómplices, más rebeldes, ¿verdad? Como quien dice, existimos, y todavía estamos luchando. Detalles de un dibujo de los cheques Mata. Cuadro Vivir enfrentando las flechas. Mural El primer gol de Chile. Detalles de un dibujo de los cheques Mata. Cuadro Abrir el cubo y encontrar la vida.
Cuadro Fango original, ojo con los desarrolladores. Cuadro para que la libertad no se convierta en estatua. Mural Cuba es la capital. Cuadro Hagámonos la guerrilla interior para parir un hombre nuevo. Petroglifos grabados sobre partes oscuras de las piedras en las laderas rocosas llenas de cactus. Panorámicas de la zona montañosa y del Valle de los Petroglifos. Atardecer sobre las montañas. Línea rojiza entre la cordillera negra y el cielo oscureciendo. Cheques Mata. Guión y dirección, Leo Contreras Barahona. Dirección de fotografía, Pedro Micheli. Música, Alekos Vuskovic. Audiodescripción producida y sonorizada por Almada Media Chile.